Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Voy a pedirles que abran su Biblia en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 4. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Una vez más, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Inclina su rostro, oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias porque estás con nosotros. Te rogamos, Señor, en esta hora que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Que tu palabra sea viva, sea eficaz, sea penetrante. Tu palabra quede grabada en la mente, en el corazón de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, para que seamos oidores y también hacedores de tu palabra. Que tu Santo Espíritu hable a cada vida y a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Todo creyente debe de comprender con nitidez, con toda claridad, que su lucha no es contra el mundo de las ideas, ni contra los vicios de la sociedad, ni contra el pecado mismo que predomina en el mundo. Su lucha es más fuerte porque es directamente contra las fuerzas del demonio y de sus agentes. Esto se hace evidente en el pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 11 y versículo 12, donde nos dice la Escritura lo siguiente: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como se puede notar, el apóstol menciona 4 jerarquías demoníacas: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Contra estas fuerzas, Cristo le ha dado a su iglesia una autoridad especial que va acompañada por el poder del Espíritu Santo, a fin de luchar y a fin de derrotar a estos poderes infernales. Consideremos nosotros algunas cosas fundamentales en este tema que nos ocupa. En primer lugar, Cristo poseyó autoridad contra las fuerzas de los demonios. Cuando empezó su ministerio terrenal, dijo en la sinagoga de Nazaret: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto lo encontramos en Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 18 y 19. El apóstol Pedro hizo referencia a esta autoridad divina con que Cristo fue investido al decir las siguientes palabras en casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10, en el verso 38:
como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El apóstol Juan hace referencia a la autoridad de Cristo sobre las fuerzas del mal al escribir en Primera de Juan capítulo 3 verso 8 estas palabras: porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál fue el propósito de que el Señor viniera? ¿Cuál fue el propósito de que el Señor apareciera? Ciertamente que el Señor apareció para salvar la humanidad del pecado, y la misión central, principal de Cristo era morir en la cruz del Calvario para que el hombre pudiera encontrar en él salvación y vida eterna. Pero también nos dice Juan que él apareció para destruir las obras del diablo, es decir, destruir toda obra maligna. El Señor tiene el poder de destruir cualquier obra satánica. El Señor es más grande y más poderoso que el enemigo. ¿Cuántas veces la persona ensalza el poder que tiene Satanás, que tienen los demonios? Hermanos, pero mayor y más grande es nuestro Señor, es el Señor Jesucristo, porque Él es omnipotente, porque Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra, de manera que Él tiene poder sobre las fuerzas mismas de Satanás y tiene el poder de destruirlas y deshacer cualquier obra maligna. En la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, versos 18 y 19, el Señor le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo, por tanto id y haced discípulos en todas las naciones. El Señor le dice a los apóstoles, les da la Gran Comisión. Esta es la Gran Comisión no solo de los apóstoles, es la Gran Comisión también nuestra, es la Gran Comisión de la iglesia. Y el Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir, nuestro Señor tiene absoluto poder tanto en los cielos como también en la tierra. Por lo tanto nos dice: id y haced discípulos en todas las naciones. Quiere decir que este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Y si nosotros queremos que el Señor venga pronto, si queremos que tenga lugar el rapto, tenemos que predicar el evangelio, y el evangelio tiene que ser esparcido en todo el mundo, porque el Señor dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Quiere decir, toda criatura debe de escuchar el mensaje del evangelio. El Señor dice en las señales acerca del fin, dice: habrá guerras, rumores de guerras, dice: habrá terremotos, habrá pestes, habrá hambres, pero también dice finalmente: y este evangelio será predicado a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Quiere decir, cuando el evangelio se predique hasta el último rincón de este mundo, entonces vendrá el fin, entonces tendrá lugar la venida del Señor. Todavía existen pueblos que no han escuchado una sola palabra de Cristo, que no han oído una sola palabra del evangelio, de manera que la iglesia debe de intensificar su predicación, debe de intensificar el anunciar el evangelio a toda criatura. Que no haya una sola persona que no haya escuchado con toda claridad el mensaje del evangelio, que no haya sido expuesta para entregarle su vida a Cristo, porque cuando eso suceda, dice, entonces vendrá el fin. Ahora, hay algo muy importante relacionado con la autoridad de Cristo, y es que Cristo la compartió con su iglesia. Cristo compartió con su iglesia la autoridad, y es que Cristo la comparte y nos dice Juan 14:12: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Quiere decir que la autoridad que él tenía sobre las fuerzas malignas, esa misma autoridad ha sido dada a su iglesia, porque la Escritura dice que el que cree en él, y nosotros hemos creído en Cristo, nosotros hemos creído en él, dice que el que cree en él
las obras que Él hizo, Él las hará también. Quiere decir, los milagros, las obras que Cristo hizo, el poder que el Señor manifestó, también su iglesia tiene el poder de hacerlo. Quiere decir, las mismas señales que Cristo realizó, también la iglesia las puede realizar, porque el Señor compartió su poder con la iglesia. Las obras que hago las hará, y dice, aún mayores hará. La palabra del Señor nos dice que haremos obras que todavía serán mayores que las que Él hizo. Dice, porque yo voy al Padre. La palabra del Señor nos dice acerca de Pedro en el libro de los Hechos, que era tal la cantidad de enfermos que traían, porque querían que el apóstol Pedro orara por ellos y pusiera sus manos sobre ellos para que ellos pudieran recibir sanidad. Pero era una inmensa multitud, porque venían de todos los lugares, de todas las ciudades, traían los enfermos, los ponían en lechos en la calle, porque no había lugar. En las calles estaban puestos los lechos. Dice que entonces Pedro, para que al menos al caminar Pedro por la calle, su sombra, la sombra que proyectaba su cuerpo, cayera sobre ellos, y al caer su sombra, los enfermos iban siendo sanados, los enfermos se iban levantando. El Señor dijo, mayores obras que las que yo he hecho haréis. De manera que el Señor compartió con su iglesia esa misma autoridad que Él tenía, y nosotros somos su iglesia y hemos creído en Él, y Él ha compartido su poder, ha compartido su autoridad con su iglesia. Cristo dio esta autoridad a los 12 cuando los envió a predicar. En Mateo capítulo 10 versículo 1 nos dice la escritura: entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Notemos lo que nos dice la escritura en este versículo: les dio autoridad a sus discípulos. Quiere decir, la autoridad que ellos tenían no era algo que procedía de ellos, no era una virtud de ellos, era el poder y la autoridad de Cristo. Les dio autoridad a sus discípulos. Esta autoridad era con un fin específico. No les dio autoridad simplemente por darles, simplemente para exhibirse. No les dio autoridad con un fin exclusivo: ejercerla sobre los espíritus inmundos, es decir, demonios, para echarlos fuera de las personas, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Con ese fin, con ese propósito, Cristo les dio el mismo poder que Él tenía y la misma autoridad. En Mateo capítulo 10, en el verso 7 y verso 8, más adelante, el Señor les dijo a los mismos 12: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia da. Según este texto, la misión de los discípulos era sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Lo que de gracia habían recibido, de gracia darlo. Oiga, qué interesante lo que nos dice este texto. El Señor los envía y les da instrucciones específicas de qué era lo que ellos deberían de esperar. Iban a predicar el evangelio, pero al mismo tiempo iban a sanar a los enfermos. El Señor no les dice, pues oren a ver si sanen. No, vas a sanar a los enfermos. Es decir, el Señor le dio el poder para que los enfermos fueran sanados. Dice, los leprosos van a ser limpiados y van a resucitar muertos. Si hay muertos, los van a resucitar. Oiga, el Señor les da una explicación bien concreta. Dice, echa fuera demonios. De gracia has recibido, ahora de gracia dale el mensaje. No se puede asumir la idea de que esta autoridad
sobre las fuerzas del mal y los demonios fue un privilegio limitado a los apóstoles para la misión a la cual los había enviado, del cual habla el texto, porque en Mateo capítulo 12, verso 28 y 29, el Señor explica en parte lo que significa el reino de Dios, el reino de los cielos. Dice que el reino de los cielos se ha acercado, y dijo: porque si yo por el Espíritu echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Señor les está diciendo una prueba, una señal de que el reino de los cielos se ha acercado y de que se encuentra ya entre vosotros, es que echo fuera demonios. Quiere decir la expulsión de los demonios. Significa que el reino de Dios está entre nosotros, que el reino de Dios se ha acercado. Y sigue diciendo: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. El hombre fuerte aquí es el diablo. El que lo ata y saquea sus bienes es Cristo. Cristo le dio la misma autoridad a los 70 cuando los envió a predicar. En Lucas capítulo 10, verso 19, nos dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He aquí, os doy potestad, quiere decir, doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Llama la atención el uso de las palabras serpientes, escorpiones en este texto. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere la escritura? ¿A simples víboras y alacranes o a las fuerzas del maligno? Probablemente la respuesta la encontramos nosotros en el Salmo 90, en el Salmo 91, en el versículo 13, que dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. León, áspid, cachorro de león, dragón, posibles referencias a las fuerzas demoníacas. En la gran comisión, Cristo hizo referencia a las serpientes. En Marcos capítulo 16, en el versículo 17 y 18, nos dice: y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. No está diciendo apóstoles, no está diciendo discípulos, no está refiriéndose a los 70, se está refiriendo a los que creen en Él, a los que creen en su nombre. Y nosotros hemos creído en Él, hemos creído en el nombre de Cristo. Y nos dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes. ¿Podrá ser que esta referencia a las serpientes señala a las fuerzas del mal? Probablemente, ya que así se le llama al diablo en el Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 12, verso 9, ahí nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente